Hola hermanos, el día de hoy 17 de julio del 2023 es lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Como les comentaba ayer, o sea, hoy podemos trasladar perfectamente la memoria de Nuestra Señora del Carmen porque ayer domingo no se ha podido celebrar porque era domingo, ¿de acuerdo? O sea, se puede hacer, digo se puede, no estoy diciéndoles que se haga, es una cosa que por conveniencia, no digamos, los que tenemos alguna devoción particular a pues Nuestra Señora del Monte Carmelo podemos hacerlo. Hoy es día de la beata Maddalena Albrici, ¿no? Magdalena Albrici. A ver, los Albrici eran muy importantes en Como. Ella nace en el 1415, ahí en Como. Fíjense, tuvo 3 hermanos, uno de sus hermanos, por ejemplo, va a llegar a ser gobernador de la ciudad. Y de hecho, por esa vinculación, ella va a tener en algún momento alguna ayuda muy particular. Bueno, lo que nos cuentan con respecto a la vida de ella, de muy pequeña, era muy sensible en el tema de la ayuda a la gente necesitada, sobre todo cuando miraba gente que no tenía nada que comer, además con el momento de la peste que se vivió ahí en esa parte, de hecho en toda Italia, ¿no? Pero ella fue muy generosa y ya les digo, entonces se viene ella sintiendo una inspiración, quiere entrar originalmente con las carmelitas, que no son todavía carmelitas descalzas, estamos todavía en el siglo XV, ¿no? Pero el convento al que ella iba a entrar, al final pues no entra ahí y cuando va llegando a las puertas, escucha una voz que le dice, vete a Brunate, y entonces se dirige ahí a ese monasterio, que es un monasterio que luego ella hará que pues siga la regla de San Agustín, porque ella era muy devota de San Agustín. Miren, el lugar donde estaba colocado este monasterio en Brunate, se le llama la ventana, ¿no? de los Alpes, porque desde ahí se mira el lago de Como, se alcanza a ver Suiza, es decir, una zona preciosa, solo que en ese momento era una zona bastante selvática, ¿no? Y bueno, ahí se va a ese monasterio, luego fundará otro monasterio en Como y buscará la manera de que estos monasterios queden, porque miren, es una época complejísima, ¿no? Porque de hecho al monasterio donde ella quería ir originalmente era el monasterio para las jóvenes de clase alta, que no era realmente un monasterio, ¿verdad? Era una otra cosa, ¿no? Cuando no tenían dote para casarlas, entonces las ponían ahí, pero no, ella decide entrar y ya le digo, muy rigurosa en el cumplimiento. Ella decía que prefería acompañar que gobernar. Ya esa era su manera de actuar. Hay muchos milagros que se cuentan porque se pasaba mucha hambre en ciertos momentos y de repente faltaba el pan para todas las hermanas y aparecía de la nada alguien dejando una cesta de pan en la mera entrada del convento y ella orando en la capilla y no se miraban, cuando había nevado y no se miraban ni siquiera las huellas de quién había ido a dejar el pan y lo mismo. Es decir, hay varios relatos de curaciones de personas que ella les hacía la señal de la cruz y ya con eso ya quedaban curadas. Hay un caso de una criaturita que el papá en un arranque de cólera por golpear a la mamá, golpea al niño y lo dejó inconsciente, parece que estaba como muerto, lo llevan donde ella y ella pues ahí como les digo le curará. Ella va a morir joven, porque va a morir un 13 de mayo de 1465. O sea, que hagan de cuenta, tenía 50 años, pues, en el momento de su muerte. Desde el inicio la consideraron santa, pero la declaración de la declaración de su santidad va a ser hasta 1907, ¿ok? Pero va a ser el Papa San Pío X el que lo hará. Pero realmente ya les digo, y el cuerpo de ella lo fueron trasladando a varios lugares, porque pues, se cerraron algunos de los monasterios donde estaba ella y finalmente se va a quedar ahí en una iglesia en Brunate, una iglesia que se renovó precisamente para ella, ¿no? Bueno, para que estuviera su cuerpo, su alma ahí. Me preguntarán ustedes, padre, pero ¿y por qué la fiesta? Si usted dice que murió el 13 de mayo, ¿por qué se coloca el 17 de julio? Bueno, miren, aquí parece ser que lo que está detrás es que el monasterio de Brunate, para que quedara efectivamente dentro de la orden de los ermitaños de San Agustín, ermitaños de San Agustín, va a haber otro ermitaño de San Agustín famoso, un tal Lutero, pero bueno, fue un 16 de julio de 1549, entonces se traslada por la fiesta de la Virgen del Carmen al día siguiente. O sea que esa es la única razón que veo yo, porque no hay otra explicación detrás de esto. Ya les digo, bueno,
lindo, ¿no? Es una zona preciosa esa de Brunate, ya les digo, el balcón de los Alpes, es una cosa verdaderamente linda. Bueno, vamos a las lecturas. Comenzamos a leer el día de hoy el libro del Éxodo. Entonces leemos el capítulo primero, versículo 8 al 14 y luego el versículo 22. En aquel tiempo subió al poder en Egipto un nuevo faraón que no había conocido a José y le dijo a su pueblo: los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra ellos para que no sigan multiplicándose, no sea que en caso de guerra se unan a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y se escapen del país. Les pusieron pues capataces a los israelitas para que los oprimieran con trabajos pesados, y así construyeron para el faraón las ciudades de Pitón y Ramsés como lugares de almacenamiento. Pero mientras más los oprimían, más crecían y se multiplicaban. Los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los redujeron a una cruel esclavitud. Les hicieron pesada la vida, sometiéndolos a rudos trabajos de albañilería y a toda clase de tareas serviles en el campo. Además, el faraón dio esta orden a su pueblo: echen al río a todos los niños que les nazcan a los hebreos, pero si son niñas, déjenlas vivir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, llegó un nuevo faraón. Muy probablemente lo que dicen los expertos es que se trata de Ramsés II. O sea, vamos, eso es la lógica por los tiempos de lo que ocurre, ¿no? De estas tribus, los Apiru, que son los predecesores del mundo hebreo, ¿no? Acuérdense que como pueblo y tal se va a constituir en el Sinaí. O sea, y esto hay que decirlo así porque muchas veces nos topamos con esta realidad de cómo definir esto que ocurre. Pero bueno, y pues esclavitud, vamos, pueblos oprimidos, pues sigue habiendo, oigan. Eso es cuidado que no estoy diciéndolo como, qué bueno que pase. No, estoy diciendo que esta realidad de pueblos que le temen a otros y por eso los oprimen, pues hombre, en la historia eso ha sido, vamos, repetido un montón de veces. Yo no sé por qué se me vino inmediatamente la situación, por ejemplo, de los Hutu y de los Tutsi en el centro de África, en Ruanda, o sea, y así es decir, lo vemos en Sudán, lo vemos en Japón con China, es decir, vamos, aquí podemos pasarnos todo un buen rato hablando de esto, ¿no? Y de pueblos que oprimen. Y esos mecanismos de control natal, pues piensen en la China. La China, por ejemplo, está viviendo una situación de involución porque precisamente con todas las políticas de control natal y además por lo caro de la vida, parecerá una cosa extraña, pero eso es también lo que está detrás, se han visto obligados a una situación horrenda, ¿no? Porque se les redujo el asunto, mataban a las niñas, era al revés, ¿no? Aquí matan a los varoncitos, pero allá mataban a las niñas, tuvieron un problema muy grande, por ejemplo, de homosexualidad, claro, porque vivieron eso, y ahora la India ya sobrepasó en número de personas a la China. Allá no hay control natal de esa manera. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues han pasado todos estos siglos, ¿no? Pónganle que esto tiene que haber sido en el siglo XIII, más o menos, antes de Cristo, pues ya llevamos 34 siglos peleando, defendiendo el valor de la vida y luchando a favor de la libertad de los pueblos y de la dignidad de cada pueblo y de que no exista este tipo de opresiones. El Evangelio. Terminamos de leer el capítulo 10 de Mateo, el discurso apostólico, así que capítulo 10, versículo 34, hasta el primer versículo del capítulo 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra, no he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe a aquel a que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en la lectura que hemos hecho 3 domingos atrás, no hicimos estos versículos, el versículo 34 y el 35 no lo leímos. O sea, esto de que no piensen que he venido a traer la paz a la tierra,
un poco contradictorio esto, ¿no? ¿Y en qué quedamos? La semana pasada hemos escuchado que el Señor les decía, creo que fue el jueves, ¿no? Que leíamos ese texto en el que dice que cuando lleguen a un pueblo digan la paz a este pueblo. Ahí está diciendo el Señor que Él no viene a traer la paz. Sí, pero no la paz al estilo de este mundo, ¿eh? Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo claramente. Porque hay algunos de nosotros que hemos confundido, como dicen en mi pueblo, el cebo con la manteca. Y nos hemos equivocado grandemente pensando que la paz es un asunto de equilibrio de fuerzas. Y fíjense más bien, aquí el Señor Jesús es claro que su presencia y su presencia a veces incluso en las familias generará un conflicto y un conflicto delicado, ¿no? Padre contra hijo, hijo contra... Entonces por eso el Señor Jesús, volvamos, ahora sí, el sentido, ya vemos que su presencia es conflictiva, la razón de su ser es conflictiva, pero ese conflicto se resuelve cuando usted ordena la vida. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. O sea, el centro es Él, punto. Y en esto no ocurre nada malo porque el amor a los padres, a los hijos, a los hermanos, a los esposos, a las esposas, queda ordenado cuando yo pongo a Dios en primer lugar. Eso es la clave de todo. Todo se ordena a partir de eso. Y si no se ordena, entonces vendrá el dolor. Por eso, y aquí vuelve el tema, ¿no? Así como cuando el Señor envía, yo creo que también fue el jueves, vayan, curen, sanen, liberen, resuciten, limpien. Sigue haciendo lo que estamos llamados a hacer, es a prolongar la acción del Señor Jesús. Y esto es, pues, quien a ustedes les recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Punto. Somos prolongación de Dios. Somos prolongación de lo que quiere hacer el Señor Jesús. Y esto es fundamental para nosotros, ¿ya? Fundamental. Y por eso, evidente, el que dé aunque sea un vaso de agua fresca a uno de estos por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Claro, los detalles, los gestos, porque no solamente es las instrucciones para el misionero, son las instrucciones para los que acompañamos la misión. Las instrucciones para aquellos que de repente no vamos a ir nosotros, pero acompañamos, ayudamos, acuerpamos con nuestros bienes, con gestos, con la oración, con todo. Porque eso es construir la iglesia. Eso es la iglesia. Es una iglesia misionera, discipular, claro que sí, que es en salida, perfecto, pero con la conciencia clara de que el centro es Cristo y que actuamos en el nombre de Cristo y que debemos procurar ante todo ponerle orden a nuestra vida, porque sin ese orden todo lo demás es inútil. Les invito a hacer oración. Jesús, nos has dicho, quien quiera guardarse su vida la perderá y quien la gaste por mí la recobrará en la vida eterna. Pero a nosotros nos da miedo gastar la vida, entregarla sin reservas. Un terrible instinto de conservación nos lleva hacia el egoísmo y nos atenaza cuando queremos jugarnos la vida. Tenemos seguros por todas partes para evitar los riesgos y sobre todo está la cobardía. Señor Jesucristo, nos da miedo gastar la vida, pero la vida tú nos la has dado para gastarla. No se la puede economizar en estéril egoísmo. Gastar la vida es trabajar por los demás, aunque no paguen. Hacer un favor al que no lo va a devolver. Gastar la vida es lanzarse aún al fracaso, si hace falta, sin falsas prudencias. Es quemar las naves en bien del prójimo. Somos antorchas que solo tenemos sentido cuando nos quemamos, solo entonces seremos luz. Líbranos de la prudencia cobarde, la que nos hace evitar el sacrificio y buscar la seguridad. Gastar la vida no se hace con gestos ampulosos y falsa teatralidad. La vida se da sencillamente, sin publicidad, como el agua de la vertiente, como la madre del pecho a su bebé, como el sudor humilde del sembrador. Entrénanos, Señor, ayúdanos a lanzarnos a lo imposible, porque detrás de lo imposible está tu gracia y tu presencia. No podemos caer en el vacío. El futuro es un enigma, nuestro camino se interna en la niebla, pero queremos seguir dándonos, porque tú estás esperando en la noche con 1000 ojos humanos, rebosando lágrimas. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de la Beata Magdalena Albrici, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz lunes para todos.